Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Ya estamos en martes, cargados de información. Acompáñenme en esta hora. Así iniciamos con las noticias. Ya el fiscal general de la República ha anunciado que va a revelar un nuevo caso de corrupción que se estaría tratando por un desfalco de más de 3.000 millones de lempiras. Como un caso que estremecerá al país, se ha tildado el fiscal general Joel Zelaya el despliegue de un nuevo requerimiento fiscal por el desfalco al Estado de más de 3.000 millones de lempiras en perjuicio del pueblo hondureño durante la gestión pasada, donde asegura con la emisión de este caso se eliminará toda suposición que hay desde el ente acusador del Estado, donde condenan persecución política. Venimos de discutir un caso con el abogado Luis Javier Santos. Un caso que va a estremecer a este país, un caso de corrupción, donde se robaron casi 3.000 millones de lempiras, con lo que el pueblo pudo tener suficiente medicamento en los hospitales, escuelas, puentes. ¿Qué temporada fue? Fue en gobiernos anteriores y no es persecución. Olviden esa cantaleta de persecución, por favor. Tras lo vertido por el fiscal Zelaya, el titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, externó que sostuvieron una reunión lográndose identificar a más de 30 personas involucradas en este caso mediático. Son bastantes. De la investigación creo que son aproximadamente unos 30 personas investigadas. Lo que pasa es que el mismo está dividido en diferentes líneas. ¿Qué instituciones el número de investigados? El gobierno pasado, grandes cantidades de dinero lo que implica ese caso. Lo que pasa es que no podemos dar mayores detalles porque el mismo está en secretividad. ¿Están habidos los...? Le sumamos los montos que implican todas las investigaciones que tiene solo la UPERCO, le estoy hablando que hablamos de miles y miles de millones de lempiras. ¿Hay algunas diligencias? Pese a las especulaciones, autoridades del Ministerio Público aseguran sus actuaciones estarán sustentadas bajo lo que ampara la ley, conociéndose en los próximos días a los autores intelectuales y materiales que perjudicaron a la población hondureña. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriel. Y en otros temas, fracasada y desierta la licitación para adquirir medicamentos, así lo denunció el doctor Carlos Umaña recientemente, y salta a la mesa la probabilidad de un desabastecimiento en los hospitales públicos o el uso de las cuestionadas compras directas. En cuidados intensivos continúa el sistema de salud pública en Honduras, asegura el doctor y diputado Carlos Umaña, quien denunció que la última licitación para compra de medicamentos fue desierta, ya que de 429 ítems solo se adjudicaron 69. Esto, a criterio del galeno, podría generar un desabastecimiento en unos 3 meses. Un completo desastre ha resultado la licitación de la Secretaría de Salud, donde de aproximadamente 429 productos solo se adjudicaron 69. De 40 oferentes solamente se le dio a 5. Por lo tanto, prácticamente desierta esta licitación, una que duró varios meses y que hace que no esté abastecida la Secretaría de Salud. Por lo tanto, si no se hace algo al respecto, prácticamente se tendrá un desabastecimiento de medicamentos a contar de unos 2 a 3 meses. Entre tanto, la Red de Salud Municipal de San Pedro Sula recibió un lote de medicamentos valorados en más de 30 millones de lempiras. El alcalde Roberto Contreras recomendó al gobierno central ser más diligentes y realizar las licitaciones por lotes para no desabastecer los centros asistenciales. Licitar por lotes, eso es lo que no hizo el gobierno. No licitaron por lotes. Ellos tomaron todos estos medicamentos y se fueron a una licitación amarrada. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted empieza a buscar todos estos medicamentos, mira que hay cerca de 80 medicamentos, si no encuentra 5 o 10 de estos medicamentos, prácticamente ya no puede ejecutar la licitación pública nacional. Por esa razón nosotros ahora lo estamos haciendo por lotes y de esa forma ya no estamos declarando desiertas ni fracasadas las licitaciones.
Por otra parte, los macrodistritos de salud ya reportan un incremento del 30% en las atenciones, situación atribuida a la falta de medicamentos en los hospitales. Pues lamentablemente se encuentran desabastecidos, nos llegan muchos pacientes que son derechohabientes, que tendrían que ser atendidos por el Seguro Social y tener una respuesta por parte del Seguro Social. Nosotros los recibimos, los atendemos y les brindamos todos los medicamentos necesarios. Una opción para evitar el desabastecimiento podría ser la adquisición de medicinas mediante compras directas. Sin embargo, diversos sectores señalan que no es un procedimiento confiable, pues incluso en informes de sociedad civil se han evidenciado sobrevaloraciones. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y para el caso después de las constantes denuncias, la Secretaría de Salud también ha confirmado que hubo un fracaso en la licitación para adquirir esos 429 ítems y atribuyó además la responsabilidad a las empresas que ofertaron. Pero aclara que hay suficientes medicamentos para la población hondureña en todos los hospitales del país. Ante una fracasada licitación, la Secretaría de Salud asegura que el suministro de medicamentos está garantizado en más de un 85% a nivel nacional para toda la población hondureña. Añadieron que se está ejecutando más de 1.000 millones de lempiras para adquirir y abastecer con lo necesario en los tratamientos oncológicos, esclerosis múltiples y pacientes psiquiátricos. Los ítems adjudicados fueron 70. Los ítems desiertos fueron 49, porque nadie ofertó y ahí nosotros no podemos hacer nada. Y los ítems fracasados fueron 310, pero no porque nosotros quisimos, sino porque nos pegamos a la ley y queremos hacer las cosas muy transparentes. No vayamos a caer en desabastecimiento porque tenemos ya garantizado un abastecimiento en nuestros hospitales y en nuestras regiones. Mientras expertos en salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa no tardaron en pronunciarse ante las declaraciones emitidas por la CESAL, asegurando que en la licitación no lograron adjudicar más de 9.000 millones de lempiras en medicamentos para ese 2025. Realmente la realidad es otra. A diario vemos pacientes demandando la garantía del acceso a los medicamentos. Esto obliga a la Secretaría a mejorar procedimientos para la adquisición, hacer ejercicios de compra más eficientes, ¿verdad? Mejor a la que actualmente acaban de cerrar, donde de 429 ítems solo lo van a lograr adjudicar 70. Eso implica que el procedimiento tal de compra no fue efectivo. Para la doctora Johanna Bermúdez y también diputada del Partido Nacional, los medicamentos no serán suficientes para los pacientes, ya que en la nueva adquisición se llevará mucho tiempo, advirtiendo que se avisora una crisis sanitaria. Bien es cierto, hoy pueden haber medicamentos, pero en los próximos 6 meses no va a haber medicamento en el país. ¿Por qué? Porque el proceso de compra requiere un promedio de 3 a 6 meses y hoy la licitación famosa es fracasada. Solamente pudieron adjudicar únicamente 1.000 millones de lempiras de los 11.000 millones que tendrían que haber comprado, y eso es grave porque... Según la CESAL, hubo 18 empresas que no cumplieron con el llenado de presentación de ofertas, 7 que fueron descalificadas por errores en el formulario de lista de precios y 4 se descalificaron en la etapa de evaluación legal, mientras que solo 5 lograron cumplir con los requisitos, pero que no ofertaron por los 429 ítems. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y por otro lado, la comisión especial encargada de investigar lo sucedido en las elecciones internas presentará un informe detallado con hallazgos, conclusiones y también recomendaciones al Pleno del Congreso Nacional con el que buscan contribuir a garantizar la transparencia y también la estabilidad de los próximos comicios generales el 30 de noviembre. La Comisión Especial del Congreso Nacional encargada de investigar las irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo del presente año
ha llegado a 3 conclusiones clave, después de que finalizaran las comparecencias de los 3 consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral. Y aunque no se conoce el contenido, sus miembros aseguran estarán presentando un informe final que será presentado al Pleno. Comisión especial nombrada por el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, que investiga los hechos que en términos generales pasaron el pasado 9 de marzo en el marco de las elecciones internas y primarias. Como comisión especial estamos contentos, satisfechos del Consejo Nacional Electoral haya atendido la citación. Para miembros de la oposición, el trabajo o informe que presente esta comisión será desconocida y no tendrá valor ni efecto, ya que la no participación de los demás parlamentarios deja nulidad en esta acción. Absolutamente ninguna tampoco, pues recuerden que nosotros nos retiramos de la comisión como bancada, ¿verdad? Y no tenemos ningún avance, ninguna información con respecto a qué es lo que han hecho. ¿Qué fue lo que hicieron luego de la comparecencia de los consejeros? Nosotros establecimos nuestra posición y es a seguir haciendo, ¿verdad? No, este no es un órgano jurisdiccional de investigación, ¿verdad? Acá ya existen los órganos competentes que investigan. Hay quienes aseguran que este proceso desde el inicio debió haber sido una interpelación, por el hecho que no se han presentado pruebas contundentes de quién pudo haber manchado las elecciones. Ese Congreso es un albur, esa es una situación que las confrontaciones son tan evidentes que la oposición no quiere integrar ninguna comisión. ¿Por qué no la quiere integrar? Porque esa comisión tiene mayoría del partido de gobierno y aunque ellos ahí protesten o algo, entonces lo que están haciendo es avalando la situación. Entonces este es un congreso muy complicado, muy sui generis, donde los avances que se pueden dar son muy pocos porque el partido de gobierno no tiene los votos. Esos resultados obtenidos tras estas audiencias serán presentados tras culminar el proceso de investigación. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. A propósito, después que los consejeros del Consejo Nacional Electoral brindaran ya sus declaraciones ante esta comisión del Congreso Nacional en torno a lo ocurrido en el proceso electoral primario, los expertos legales aseguran que el Poder Legislativo no tiene la facultad para poder realizar una confiable y además un verídico informe. Los investigativos son el Ministerio Público y la ATIC, ¿no? La DPI. Congreso Nacional es un órgano legislador que dentro de las atribuciones pueden nombrar comisiones, eso es una cosa, pero extralimitarse en el fondo y en la esencia de esas comisiones, lejos de estar cumpliendo una facultad constitucional o una atribución constitucional, podría estar cayendo en el campo ya de abuso de autoridad y violación de los derechos. En otros temas, la bancada del Partido Salvador de Honduras solicitará una moción de orden en el Congreso Nacional para que se interpele a los comisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que den explicaciones sobre por qué pretender aplicar un sistema biométrico similar al que se usa por parte del Consejo Nacional Electoral durante los procesos electorales. Si no me conceden la palabra, porque yo ya la pedí, vamos a someter una moción de orden por parte de la bancada, porque usted va a tener una nube de datos paralela. Es decir, y querido pueblo hondureño, de todos los usuarios, hay personas que tienen 4 o 5 teléfonos, pero que los andan diferentes personas. Eso ya no va a poder ser. Es de cada usuario del teléfono. Es decir, que cada teléfono va a tener un usuario. Y si no está así, usted tiene que demostrar por qué esos teléfonos... Retos que tendrá el próximo gobierno es lograr un buen clima de negocios y así generar más empleos que permitan también mejorar las condiciones de vida de más de 1.2 hondureños que ni siquiera ganan el salario mínimo.
A más de 24 horas para que se celebre el Día Internacional del Trabajador, en Honduras, de los 3.9 millones de hondureños económicamente activos, 2.3 millones tienen problemas de empleo. El sector privado asegura que les entregarán a los candidatos presidenciales una propuesta para resolver el grave problema de desempleo que existe en el país. Recuerden que ya llevamos más de 2 años de haber presentado nuestro pacto por el empleo y lo que ha pasado es cero. Ok, ahora el 4 de junio vamos a presentarle a los candidatos presidenciales nuestra Estrategia Nacional de Empresa Sostenible, que es una propuesta desde el sector privado para que los candidatos tomen en consideración qué es lo que propone el sector privado para incorporar a sus planes de gobierno. Los expertos en economía aseguran que en el país existe otro grave problema, que es la precarización laboral, ya que se estima que 1.2 millones de catrachos no reciben completo el salario mínimo. Así es. 1.2 millones aproximadamente están ganando menos del salario mínimo en el país. Y esto es precariedad laboral porque están fuera del mercado formal del empleo, están en la informalidad, trabajando por cuenta propia o teniendo ingresos esporádicos. También aseguran que es necesario que ya se hagan cambios en la currícula educativa del país, ya que existen profesiones y oficios que han saturado el mercado laboral, problema que no permite que se generen otros tipos de empleos que demanda el mundo. Las ofertas académicas, por ejemplo, que hay en nuestro país son ofertas y la misma población estudia las mismas ofertas que existen. Entonces, los mercados están saturados de estas ofertas académicas. Entonces, atraer inversión extranjera tecnológica, por ejemplo, tenemos un mundo globalizado que ya está en tecnología con la IA, ¿verdad? Estamos viendo autos eléctricos, estamos viendo otro tipo de productos o de servicios que están ofreciendo el mundo y qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder contrarrestar lo que el mundo está exigiendo. Entonces, cada año el país tiene que generar al menos 125,000 empleos para satisfacer la demanda. El gobierno asegura que en el 2024 logró aperturar unos 85,000 nuevos puestos de trabajo, cifra cuestionada por el sector privado, pero lo que queda claro es que aún existe un desfase de 40,000 trabajos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y por otro lado, más de 1.200 ex empleados de la maquila Delta Apparel y Delta Cortés, empresa que cerró operaciones sin pagar prestaciones a sus colaboradores, están analizando demandar al Estado por negligencia en no garantizar los derechos de los trabajadores hondureños. Que hemos tenido una resolución favorable por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en la cual determina que la empresa le determina sin lugar la solicitud a la empresa de suspender temporalmente los contratos de trabajo. Esto significaría que la empresa en junio del año pasado suspendió ilegalmente y que debería de reintegrar a sus trabajadores, que debería de pagarle 4 meses de salario por la suspensión ilegal más 1 mes de indemnización. Pero paradójicamente la empresa ya no está en Honduras y esta sentencia llega 6-8 meses tarde. El Estado va a tener que asumir el resarcimiento de los daños y el pago de los derechos a los trabajadores, culpa de la negligencia de sus funcionarios que no pudieron proteger, que a sabiendas que la empresa maniobraba para fugarse lo permitieron y que no garantizaron la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Mientras tanto, la débil economía en el país cada vez le pasa más factura a la población y en este caso a una de las más vulnerables, los adultos mayores, quienes según estudios actualmente el 93% de ellos vive en extrema pobreza. El 93% de las personas mayores viven en pobreza y es una situación alarmante porque esto es multicausal. Esto es por la falta de acceso al trabajo, la falta de previsión, lo que no permite a estas personas en su juventud pues aportar a un sistema de previsión, ¿verdad? Entonces estas personas llegan a las edades comprendidas entre los 65 años en adelante, llegan sin ningún ingreso fijo, con la necesidad de trabajar, y no precisamente en empleos formales, ¿verdad? O sea que ellos siguen trabajando para
generar ingresos que les permitan sortear el día a día, ¿verdad? Mientras tanto, los obreros se declaran listos para la marcha del 1 de mayo, donde una de las exigencias que les harán a todos los políticos es que dejen de dividir al pueblo con sus acostumbradas crisis. Por 25º año consecutivo, las 3 centrales obreras del país marcharán unitariamente este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Sin embargo, lamentan que por décadas continúen los mismos problemas. Derechos de los trabajadores aquí son atropellados diariamente, porque el Ministerio del Trabajo no da ningún resultado. Pasó aquel gobierno, viene el otro gobierno y sigue la misma cosa. Hablamos de la Inspectoría de Trabajo, la Inspectoría de Trabajo sigue en la misma situación. La dirigencia sindical asegura que desde el mismo gobierno se han tratado de vulnerar los derechos de los trabajadores públicos, promoviendo paralelas en los sindicatos. Que de hace 30 años que yo estoy dentro del sindicato, bueno, yo le voy a decir, licenciado, que sí hay cambios en represalia, en detrimento de los derechos de las y los trabajadores a nivel nacional, porque hoy hay persecución política, hay maniobras para desestabilizar el sindicato, los sindicatos, siempre hay un embate contra las organizaciones obreras. Mientras el sector obrero asegura que en los últimos 10 años han logrado avances significativos con el sector empresarial. Es que cada día aparece mucho más y cada día se nos complica, pero ahí vamos yendo adelante. Ya tenemos una buena experiencia en cuanto al tema de poder discutir con las autoridades y también con los empleadores, y creemos de que las cosas ya han cambiado bastante. Ahora ya llegamos a veces a acuerdos. Este 2025 es un año electoral. Es por ello que en sus discursos pedirán a los políticos no seguir generando crisis que al final afectan a los más pobres. Lo que una de las solicitudes que va en el pronunciamiento oficial es pedirle a los políticos, a la clase política, que actúen con prudencia. Este movimiento social es pluralista, que hay de todos los partidos, por eso tenemos que tener cuidado. Hay que ser prudentes. Vamos a hacer elecciones democráticas altamente participativas en noviembre de este año. Vamos a estar vigilantes y que los políticos nos ayuden a unir a este pueblo, que lo desunieron otros. La marcha en la capital iniciará en el barrio La Granja, en la antigua Casa Barahona, y culminará en la Plaza Central, donde los representantes de las 3 centrales obreras leerán el discurso con sus peticiones. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Además, las denuncias laborales en Honduras han aumentado en un 100% durante este año, especialmente en los sectores de seguridad y limpieza. La Secretaría de Trabajo reporta un incremento significativo en las quejas por despidos y violaciones de derechos. Bueno, los volúmenes este año 2025 se han incrementado. Todos sabemos de que ha sido público por parte de las empresas a todas las empresas que han venido cerrando, ¿verdad? Y asimismo de otras que han hecho reajustes para poder llegar a cumplir con las responsabilidades de ley. Entonces sí, los volúmenes se han incrementado. Después de que tuvimos un año pasado donde teníamos 50, 60, 70 denuncias, ahora pues se nos han incrementado a 80 y a 100%. El volumen se ha elevado. Y continuando con el tema, para ese 1 de mayo la consigna es la unidad de todos los sectores obreros, tanto los públicos como privados. Esto en el marco de la huelga de 1954 y las conquistas de todos los mártires de Chicago por una jornada laboral con dignidad y respeto. Es así, César Uceda. Uceda en este momento se encuentra con uno de los miembros de la CUT. Buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciada Janet Flores. Así es, en ese preciso momento que nos acompaña el profesor Joel Almendares. Él es el presidente o secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras. Profesor, 1 de mayo, estamos hablando de más de 170 años de conmemorar a los mártires de Chicago. Pero, ¿qué conquistas se han logrado y qué se espera lograr este 1 de mayo aquí en Honduras? Buenas noches. Y aparte de conmemorar a los mártires de Chicago, también la huelga del 54 que nos dio
las 8 horas laborales, el seguro social, el código al trabajo y otras conquistas importantísimas para el sector laboral. Esta vez vamos con una consigna de la unidad del movimiento sindical organizado con los trabajadores que no están sindicalizados para fortalecer la lucha popular en el país. Yo creo que solo luchando es que se conquistan beneficios, servicios en las instituciones y se rescatan o se defienden nuestros derechos laborales contemplados en el Código del Trabajo, la Constitución de la República, las convenciones internacionales de la OIT y también los contratos colectivos. Así que nosotros estamos listos, pero también para exigir que se le baje o que se controle el aumento de la canasta básica, que ya es muy cara y que no ajusta en lo que se gana un trabajador que gana el salario mínimo para hacerle frente a la canasta básica, más la renta, más el transporte, más lo otro. Yo creo que debemos exigir eso también, el control de precios de la canasta básica, pero también la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. Pero también, profesor, hemos visto que esa conquista que ustedes han tenido a través del sector obrero, del gremio público, también viene a beneficiar al sector privado, porque muchas veces ustedes son los que negocian esos incrementos al salario mínimo. Bueno, e indirectamente también, porque cuando la gente tiene recursos, compra, y construye, y compra alimentos, compra también ropa, zapatos. O sea, yo creo que los reajustes salariales han beneficiado a muchísima clase trabajadora, pero también incluso al sector privado. Así que no cumple o que le ha violado algún derecho, es el momento de reclamarlo, es el momento de protestar, es el momento de ir a la calle y decir: aquí estamos presentes y no estamos de acuerdo con aquella situación que pasa donde laboro. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al profesor Joel Almendares. Él es el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, en donde ha mencionado que la unidad es la primera consigna de esta movilización del 1 de mayo, en donde se conmemora el Día del Trabajador hondureño. Continúo con ustedes, licenciada Janet Flores. El caos y el llanto fue el protagonista en horas muy tempranas en la colonia El Pedregal, tras la orden de desalojo a miembros de la iglesia Aposento Alto, donde condenaron existen intereses por parte también de la iglesia Asambleas de Dios de adueñarse de lo que por años han trabajado. Mientras estos aseguran lo único que quieren es restablecer el orden. Gabriela Plata nos amplía más esta noticia. Claro, es una estafa ideológica. Que en Honduras no hay justicia, si aquí en Honduras no hay justicia, la justicia de Honduras no sirve. Así de claro y de sencillo. Estamos siendo atropellados, no hay justicia. No hay justicia, qué dolor para mi corazón. El domingo ellos preguntaban qué están haciendo todas las cosas, dónde están los juguetes. Momentos de caos, tensión e incertidumbre se vivieron entre miembros de la iglesia Aposento Alto y Asambleas de Dios en la colonia El Pedregal tras la orden de desalojo del templo. Esto surge luego que un juez ejecutor, bajo un fuerte resguardo policial, cumpliera la orden de abrir los portones y evacuar a los miembros de la iglesia, quienes entre gritos y llantos se aferraban a permanecer en el lugar. Los miembros de Aposento Alto aseguran que el otro grupo religioso pretende robarse lo que por años construyeron. Además, señalaron no conocer en qué se invirtieron 45 millones de lempiras. Vergüenza, porque no habían de hacer eso, no habían de hacer eso. Se llevaron todavía todo el dinero que teníamos y ahora se quieren llevar el templo. Con fe, somos personas que hemos creído y yo soy una de las personas que yo renuncié a Asambleas de Dios porque yo vi irregularidades. Llevaron y no sabemos qué lo hicieron. Asambleas de Dios se llevaron ese dinero. 45 millones. Y un terreno mandando una orden de desalojo cuando quienes construyeron este templo somos los que estamos aquí. Que hoy estas personas quieran venir a atropellar esto, ¿cómo es posible? No es posible. Están los juguetes y las profesoras no decían nada porque no sabíamos nada. Luego que la paz fue irrumpida dentro del templo, miembros del cuerpo legal de la iglesia Asambleas de Dios fueron confrontados por la fraternidad de cristianos, quienes tiraban sobre ellos billetes de lempiras. Estos se defendieron pidiendo restablecer el orden mediante una convocatoria y definir nuevamente a los jerarcas que tomarán el mando de la iglesia, de la misma forma que se resuelve por la vía legal la crisis en el bien inmueble. Entendemos esa situación, pero esperamos tener el control del edificio y luego
todo va a retomar la calma. Nosotros vamos a tomar el control, que se cumpla lo que dice un mandato del juzgado y luego hay reuniones. La conferencia no está pretendiendo quitar ningún bien a nadie, solamente vamos a interponer, vamos a establecer un pastor de parte de las autoridades de la asamblea y luego para que quede abierto para la congregación, no tenemos ningún problema. Establecido bajo un gobierno, ¿verdad? Entonces, después nombra la comisión de zona, hace una reunión de asamblea y nombra el nuevo pastor, dado por los mismos miembros de la iglesia. Eso es... La raíz de este caos surge tras el fallecimiento del pastor Luis Alberto Calix en el año 2021, generándose una división entre los religiosos, ya que aseguran hubo un desligamiento de los verdaderos intereses. Ante ello, la defensa legal de la Iglesia Aposento Alto asegura ya se han designado a los miembros que liderarán la congregación y a su vez descarta el cierre del centro cristiano. Voluntariamente se va a entregar, ya hemos decidido, porque les digo que ellos son personas cristianas que no tienen que dar un mal ejemplo a la sociedad, ¿verdad? Sino que ser ellos el primer ejemplo para toda la comunidad, ¿verdad? Activo. Esta es una situación, vamos a tomar un inventario de todo lo que está, vamos a hacer video y todo para en realidad establecer y decirles de que todo lo que está sucediendo pues en realidad va a sentir un eco y yo sé que vamos a salir triunfantes de todo esto. Va a convocar a la feligresía para poner un nuevo pastor, pero no va a ser el pastor que digan ellos, va a ser el pastor que diga la asamblea. Pese a que los portones fueron abiertos, miembros de la Iglesia Aposento Alto se declaran en victoria, donde piden a las autoridades actuar con justicia para que nuevamente la paz vuelva a reinar en este lugar. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y por otra parte, a un día para que finalice el plazo legal de un total de 76 municipalidades aún no han presentado su informe de rendición de cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2024 ante el Tribunal Superior de Cuentas. La Gerencia de Auditoría del Sector Municipal reportó que 76 municipalidades aún no habían presentado el informe de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Hemos visto sí algunos que han llegado este día y esperamos que para el cierre del plazo que vence el día de mañana, la totalidad de municipalidades puedan haber cumplido con este deber legal. Retomamos las noticias en Impacto BTV. Recuerde siempre seguir con nosotros a través de nuestras redes sociales. También usted puede enterarse de lo que está sucediendo en el país. Y ahora bien, vamos a continuar también con nuestra agenda informativa y nos vamos hasta la zona norte del país con la periodista Cristina Escobar, porque se ha capturado a un ciudadano de origen guatemalteco, el cual estaba siendo buscado por parte de las autoridades desde el año 2024 y hasta las autoridades de El Salvador también estaban detrás de él. Esto porque trafica con personas a través de un camión de su propiedad. Cristina Escobar, usted con todos los detalles a esta hora. Buenas noches. Es correcto, licenciada Janet Flores. Estamos en la Policía Nacional junto al portavoz Alejandro Valladares para conocer sobre esta captura que se ha realizado. Cae el alias Chander, este guatemalteco que tiene 24 años, se hacía pasar como camionero, trailero, como lo conocemos, para cometer este delito de trata de personas. Gracias por el espacio, licenciada Cristina Escobar, y a las personas que se informan a través de BTV Noticias. La Policía Nacional, en un trabajo en conjunto por parte de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, asimismo con Interpol, dio con la captura de un ciudadano, en este caso guatemalteco, a quien se le acusa del delito de tráfico ilegal de personas. Estaríamos hablando que este hombre de 24 años se le hace llamar el Chander, quien utilizaba el oficio de transportista de carga pesada para poder evadir la justicia. En este caso, en un trabajo operativo que se realizó en el sector de Corinto, en este punto fronterizo, se pudo identificar que este sujeto intentaba cruzar nuestro país para poder evadir la justicia y obviamente continuar. En donde ya se pudo identificar, se le requirió y se pudo conocer que tenía una orden de captura en su contra por este delito, emitida desde el 13 de septiembre del 2024 por el hermano país El Salvador. Es por ello que al momento de tener una alerta, en este caso, trabajando en conjunto con el país El Salvador, se pudo identificar, detener, y obviamente él va a ser trasladado hasta este lugar del Amatillo para
para que responda por este delito. Este sujeto sería procedente, originario del sector de San Miguel, Petapa, Guatemala. Él se le acusa de haber transportado personas irregularmente en este tipo de vehículos. Serían 3 ciudadanos hondureños a quienes en este momento también se va a seguir el procedimiento correspondiente para investigar si este sujeto pertenecería sí o no a alguna estructura criminal o trabaja por su cuenta. El trabajo importante es resaltar las acciones que se toman en estos puntos de control fronterizos para poder detener personas que tienen cuentas pendientes con la justicia y respondan por este tipo de delitos. Muy bien, declaraciones del subinspector Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional aquí en San Pedro Sula, sobre esta detención. Pues ya ha caído prácticamente alias Chande, este prófugo guatemalteco de 24 años, apenas por este delito de trata de personas. Ustedes ya escucharon toda la información. Con este reporte volvemos a estudios principales de Impacto BTV. Perfecto, gracias Cristina por este informe. Mientras tanto, los jóvenes siguen siendo captados por la delincuencia y convirtiéndose a la vez en las víctimas mortales. Esto tras reportarse la muerte también de 2 ciudadanos en la colonia El Sitio, en la capital. A continuación le contamos los detalles. Sorprendidos amanecieron algunos ciudadanos que se dirigían rumbo a su trabajo tras descubrir a 2 personas asesinadas y tiradas en el pavimento de la entrada principal de la colonia El Sitio en la capital. Testigos confirmaron que el suceso ocurrió a eso de las 3 de la madrugada, cuando sujetos desconocidos bajaron desde un vehículo en marcha a 2 personas jóvenes y sin mediar palabra les dispararon en la cabeza directamente. Mire, el estado de excepción parcial perdió su efectividad en virtud de que nunca hicieron las revisiones necesarias en el tiempo de más de 20 ampliaciones, y eso es lo que estamos viendo, un repunte de las muertes violentas, y vea la efectividad con la que sí actúan los grupos criminales organizados. Fueron disparos efectivos, asertivos, en la 100 de cada uno de esos ciudadanos. Entonces, para no dejar huella, y vemos que el arma de fuego es el instrumento más utilizado en estas muertes violentas, y es ahí donde debe haber un control también de parte de quienes venden las armas. Algunos expertos en seguridad indican que esta ejecución es llevada a cabo por personas desconocidas que utilizaron una forma directa y sin dejar rastro alguno, más que 2 casquillos, uno para cada víctima. Recordemos que muchos de estos grupos son gente entrenada, que ha sido entrenado o que ha pertenecido a organismos de seguridad. Entonces el nivel de sofisticación que tienen estos grupos y estas estructuras es alto. ¿Qué podría ser esto? ¿Sería cuentas pendientes o tendrá que ver con narcotráfico esto? Bien, sabemos que el país, por la condición geopolítica, está comprometido con el tema del tráfico y otros delitos conexos que tiene el crimen transnacional. La policía, por su lado, asegura estar investigando este doble asesinato. Se tiene conocimiento que se trata de 2 hombres que oscilan aproximadamente entre las edades de 18 y 25 años de edad. Esto sucedió el día de hoy en horas de la mañana en la colonia El Sitio. ¿Ya hay cuerpos de seguridad de la DPI investigando? Es correcto, licenciado, en efecto hay un equipo especializado por parte de la Dirección Policial de Investigaciones ya trabajando en el caso. Hasta el momento las víctimas siguen como desconocidas en la morgue capitalina. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bien, vea, la delincuencia no cesa en el país y bueno, esperamos una pronta respuesta por parte de las autoridades ante tanta muerte que deja enlutada a cientos de familias. Mientras tanto, los vecinos de varias comunidades en el sur de Honduras también han reportado que persisten a esa hora la marejada con las olas de hasta 4 pies de alturas. Pese a que se trata todavía de olas pequeñas, varias champas han resultado dañadas por el impacto y la inundación a causa de las marejadas. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, ha informado que estas olas en el Golfo de Fonseca también alcanzarán o ya alcanzaron estos 4 pies de alturas. En ese orden se pide precaución para la realización de actividades turísticas y de faena.
Aunque los vecinos han reportado que están acostumbrados a este tipo de amenazas climáticas, este año las olas son más fuertes. La marejada incluso comenzó en horas de la noche del domingo y se ha mantenido hasta este día martes. Ustedes están viendo las imágenes de los daños que han provocado estas fuertes olas, donde ya han alcanzado un pie de 5 de altura. Las autoridades han informado a todos los pobladores mantener la calma y también todas las medidas de precaución, porque los daños podrían ser incluso devastadores. Miren ustedes la gente cómo se arriesga también de esa manera, así que no jugar con el agua. Y por otro lado, lo que comenzó como una historia de perseverancia y creatividad terminó en una amarga escena en alta mar. El velero Rosalinda, construido artesanalmente durante 7 años por Marlon Martínez en Tegucigalpa, no logró mantenerse a flote en su viaje inaugural tras zarpar desde la comunidad de Coyolito. Allí comenzaría su anhelada travesía, que duró apenas unos minutos antes de presentar fallas. Testigos del incidente relataron que el velero apenas había comenzado a alejarse de la orilla cuando comenzó a inclinarse de forma alarmante hasta terminar sumergido. A bordo iban Martínez y varios acompañantes, quienes salieron ilesos. Marlon Martínez había ya expresado previamente que esta embarcación era el resultado de un sueño que lo había acompañado por casi una década. Desde agosto del 2024, el constructor había intentado movilizar este velero desde la colonia El Reparto por arriba en Tegucigalpa, pero la infraestructura urbana complicó su salida. El tamaño y la altura del barco interferían ya con los cables del tendido eléctrico. Vean ustedes qué pesar. Fue un trabajo de bastantes años del señor Martínez, sin embargo, esto no pudo llegar a flote. El barco se dio vuelta con las personas que estaban haciendo las pruebas. Duró muy poquito, decían los testigos, en esta zona. Bien, y así hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana cuando los esperamos en punto de las 7 de la noche para que usted se siga informando a través de BTV. Recuerde también estar a las 6 a.m. con Impacto BTV Matutino, seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Será hasta mañana. Feliz noche.